Buenos días. Vamos a regresar un poquito a la parte del anexo técnico para ya concluirlo. Una de las cosas finales que se revisan y se mandan como parte del anexo es el criterio de evaluación. Como lo comentaba David al inicio, la ley nos pide principalmente que la forma de evaluación sea por puntos y porcentajes, costo-beneficio y por último el binario, que actualmente es el binario el que utilizamos. Entonces, por eso estamos tratando de caminar al tema de puntos y porcentajes o experimentando con el costo-beneficio, ¿no? Para poder dar cumplimiento a los criterios también que marca la ley. Ya con esta nueva reforma, sí incluye la ley de compras ya unos rubros para poder hacer la evaluación por puntos y porcentajes, con los cuales nos permite comenzar a trabajar en toda esta exploración que antes solamente lo marcaba la ley federal, y cuando lo hacíamos en temas de capacitación o en temas de investigaciones, nos guiábamos mucho por lo que marcaba la ley federal. Entonces, ahora que ya bajó a la ley estatal los rubros, los subrubros, es momento de comenzar a implementarlo de esa forma. Es importante, en términos generales, que para cualquier anexo técnico en tema de puntos y porcentajes o incluso costo-beneficio marquemos características técnicas mínimas y máximas de las cuales tengamos que evaluar. Más adelante les vamos a explicar, sobre todo, como les decía, en lo técnico y en la experiencia. El tema de explorar puntos y porcentajes es más sencillo cuando son capacitaciones, cuando son cursos, cuando son análisis, son capacitaciones en informática. ¿Por qué? Porque el mismo contexto del servicio nos da la pauta para ir marcando topes mínimos y topes máximos. En cuestión de bienes es donde, vamos a empezar a implementarlo, y es donde también necesitamos de las áreas requirentes o dependencias, las cuales nos tendrán que marcar ustedes las características que el bien requieran del bien, las cuales podrán ser inamovibles, y entonces las otras de las cuales sí podamos jugar con los puntos y porcentajes. La licenciada Carla va a ayudarnos a describir cómo se podrán hacer las tablas para los puntos y porcentajes. Gracias, directora. Bien, algunos aspectos o requisitos que no pueden afectar la solvencia, de acuerdo a lo que marca la ley de compras, son los siguientes. Omitir aspectos que puedan ser cubiertos con información contenida en la propuesta técnica o económica. Muchas veces los ofertantes y las ofertantes no ponen en el anexo que va cierta información. Sin embargo, esa información se encuentra en alguna otra parte de su propuesta, y siendo así, se debe tomar como solvente, ¿no? Siempre y cuando, por supuesto, la información cumpla con la convocatoria y sus bases. No observar los formatos establecidos, sí se proporciona de manera clara la información requerida. La unidad centralizada de compra siempre en bases pone los modelos de los anexos, los modelos de las cartas. Sin embargo, si el proveedor pues decide ponerla en otro formato, siempre y cuando tengamos claridad de lo que está plasmando ahí, bueno, también es un requisito que no puede afectar la solvencia. También requisitos que carezcan de fundamento legal, proponer un plazo de entrega menor al solicitado, y cualquier otro que no tenga por objeto determinar la solvencia de la proposición para presentarla. Esto lo abordamos por lo siguiente. Ya la directora ha mencionado cómo dentro del anexo técnico pueden existir
y digo pueden porque generalmente sí, pero pueden haber algunas compras o contrataciones que no lo requieran así. ¿A qué me refiero? Bueno, a que este apartado de características mínimas o requisitos obligatorios para los participantes tendrían que ser, como ya lo dijo, los mínimos indispensables. Y luego entonces alguna serie de documentos, requisitos, características de la oferta que se requiera, pero que puedan tener un valor en puntos, ¿no? Entonces, bueno, vamos a ver un ejemplo muy básico de puntos y porcentajes, nada más para que visualmente lo conozcan. Para empezar, les diría que puntos y porcentajes con esta nueva reforma, como ya lo comentó la directora, trajo un poco de especificidad o precisión en las reglas para hacer puntos y porcentajes. Ojo, esto no es limitante o no ha sido limitante para que se utilice ese criterio de evaluación, porque la ley desde siempre ha dicho preferentemente utilizar puntos y porcentajes. Y ante la pregunta de cómo, en dónde dice, cómo está, bueno, ya la directora también ha respondido que hay unos lineamientos federales para la evaluación de puntos y porcentajes. Acá en el reglamento que se está trabajando, como ya lo dijo el director de auditoría, también se precisarán algunos elementos de este criterio de evaluación. Sin embargo, actualmente ya queremos caminar hacia eso, ¿no? Hacia ese criterio para cumplir con la ley. Y bueno, lo que tenemos es todavía una oportunidad mayor, que es más apertura en la ley estatal, ¿no? La ley estatal nos dice preferentemente evaluación de puntos y porcentajes, y cómo y con qué se acredita, bueno, lo determina la convocante o el área requiriente en este caso, ¿no? Entonces, bueno, los puntos a evaluar deben ser congruentes con lo que se está requiriendo. Lo obvio es que no deben estar contrarios a lo que diga la ley o limitativos de acuerdo a lo que dice la ley. También un elemento importante es la puntuación de la propuesta económica. Ahora, estamos hablando entonces de unos mínimos indispensables o obligaciones de los participantes, luego la tabla de puntos y porcentajes con elementos que van a ser no indispensables, es decir, que si no los presenta no van a ser motivo de descalificación, sino serán motivo de otorgar un puntaje 0 o el puntaje que se determine de acuerdo a la tabla, ¿no? Y la propuesta económica o el precio será evaluado por la unidad centralizada de compras. ¿Cómo? Bueno, con la fórmula que pueda plasmarse en bases, pero en términos coloquiales es una fórmula de regla de 3. Es decir, la propuesta más económica va a obtener el mayor puntaje de ese rubro y de ahí para abajo, por regla de 3, vamos a dar los puntajes a las demás propuestas. Ahorita vamos a ver un ejemplo, ¿no? Algo muy importante es que en los requerimientos mínimos no se tienen que repetir en la tabla de puntos. Es decir, si como mínimo necesitamos que tal empresa que gane tenga una especialidad en tal rubro y es un mínimo, no podemos repetirlo en la tabla y darle puntaje. Tenemos que determinar si es un mínimo o es un requisito que puede ser evaluado. Es decir, que si lo dejo en mínimo y una oferta no trae esa especialidad, es descalificada y no pasa la evaluación de puntos y porcentajes. Pero si no lo tengo como mínimo y lo pongo en el rubro, siempre y cuando cumpla todo lo administrativo y lo legal, lo mínimo que haya puesto, las obligaciones, pasa a puntos y porcentajes, y entonces, si no presenta esa especialidad, podrá tener 0, pero va a jugar en la evaluación. Algo importante que trajo la reforma también es que ya se establece que se tiene que plasmar cuál es el mínimo para que una propuesta sea considerada solvente. Entonces, si estamos hablando de que ya pasó los requisitos legales, administrativos, los mínimos si hubiera, va a puntos y porcentajes, también tienes que tener un suelo desde dónde partir para decir la propuesta es técnicamente solvente, aunque no haya cumplido con todos los requisitos, porque en algunos puntos podrá tener 0, en otros podrá tener la máxima, se hace la sumatoria y bueno, tendremos que ver si es solvente o no. ¿Quién determina eso? Las áreas requirentes. Esto viene desde su anexo técnico. Quienes son expertos y expertas en qué se quiere contratar, bajo qué condiciones y con qué requisitos son las áreas requirentes. Entonces, el procesamiento aquí de la unidad centralizada de compras es solamente cuidar que no estén limitando y que no estén contrarios a lo que marca ya la ley. Aquí tenemos una tablita ejemplo de un ficticio de puntos y porcentajes, muy sencillo, nada más para que visualmente podamos ver lo que les acabo de explicar.
La ley dice entonces que se tendrán que poner los rubros a evaluar y el documento para acreditar el rubro y por ende el porcentaje que le tocaría a cada rubro. Entonces, por ejemplo, para el rubro trayectoria, en este ejemplo, bueno, tenemos dos temas importantes para evaluar la trayectoria. El primero es ser una organización constituida, no sé, los elementos que quieran y gusten, y el documento para acreditarlo es el acta constitutiva con tales características, fechas, lo que sea. El otro es comprobar, por ejemplo, participación en programas de X o Y, ¿no? ¿Y cómo se va a acreditar el rubro? ¿Con qué documento? Ah, pues con un contrato en el último año con características similares con entes públicos o privados. Cada uno vale 5 y 5, el total del rubro son 10, porque trayectoria tiene 10 puntos. Y así nos vamos a ir con los rubros, ¿no? El total de lo técnico, si se fijan aquí, son 80, creo que 75 puntos, 80. Y bueno, aquí se tendría que plasmar desde bases que para que una propuesta sea solvente tiene que contar con mínimo, un ejemplo, 65 puntos o 70 puntos. Si las propuestas que jugaron en la evaluación de puntos y porcentajes sacan 60 puntos, no pueden ser consideradas solventes técnicamente, aunque hayan cumplido con lo económico, lo administrativo y los mínimos técnicos, ¿no? La propuesta económica o el precio, por ejemplo, en este caso, vale 20 puntos. Entonces, se hace la regla de 3, pero esto se hace aquí en la unidad centralizada de compras. Este es un ejemplo muy básico, nada más para que visualmente quede. Ahora, muchas veces se tiene como esta concepción de que bienes y servicios pudieran ser evaluados con métodos distintos. Insisto, esto es algo que las áreas requirientes deben determinar, porque ustedes son quienes saben, ahora sí que a detalle y a precisión todo lo que implica cierta compra o contratación, ¿no? Y bueno, a continuación, el director de Comité de Adquisiciones nos va a hablar del criterio que se usa actualmente. Bien, nuevamente buenos días. Hablaremos de la evaluación en el tipo binario, que como lo comentaron anteriormente, es el método que más se utiliza y es en donde establecemos los requisitos en la convocatoria y vemos que el participante cumpla con esos requisitos y que oferte el precio más bajo. De esta manera es como estamos adjudicando la mayoría de los procesos que nosotros traemos. Creo que en este no habría mucha duda ni nada más que platicarles. Es muy sencillo, cumple o no cumple y presenta el precio más bajo. Esa es la forma en la que estamos trabajando y como estamos adjudicando la mayoría de nuestros procesos.